¿Te interesa conocer estas historias? Bueno, esta me la contó un colega que trabajó por años en el turno nocturno de taxi en la Ciudad de México. Se llama Martín, y aunque ya no conduce, todavía le tiembla la voz cada vez que recuerda aquella madrugada de diciembre. Dice que era una noche como cualquiera, fría, pero sin lluvia. Las calles del sur, por donde él solía moverse, estaban tranquilas. Apenas se veía gente caminando, salvo uno que otro borracho saliendo de un bar o algún velador cruzando la avenida. Martín había comenzado su turno poco después de las 10 y ya llevaba 2 servicios sin problemas. Le gustaba trabajar en esa zona porque, según él, la gente no es tan broncuda como en el norte. A eso de la 1:30 de la mañana, se estacionó cerca de una tienda 24 horas sobre Calzada de Tlalpan. Se estaba tomando un café de termo y escuchando un partido repetido en el radio cuando notó algo raro. Un hombre vestido completamente de negro, parado en la esquina, sin moverse ni un milímetro, como si lo estuviera mirando. No lo saludó, no hizo seña, solo estaba ahí, como esperando algo. Martín sintió un escalofrío leve, pero se dijo a sí mismo que seguramente era alguien esperando un Uber o viendo el teléfono. No le dio importancia, hasta que el tipo comenzó a caminar lentamente hacia el taxi. Martín, sin pensarlo mucho, bajó el volumen del radio y se enderezó en el asiento. El tipo llegó hasta la puerta trasera del taxi y, sin decir palabra, se subió. Lo único que dijo fue «a la Jusco», pero no lo dijo como alguien normal. Su voz era pausada, seca, como si cada palabra le costara trabajo. Y algo peor, no dijo una calle, ni una colonia, ni una referencia, solo «a la Jusco». Martín dudó. Nadie va a la Jusco a esa hora si no es por algo raro, y menos sin decir a dónde exactamente. Pero el tipo ya se había acomodado atrás y le había puesto 2 billetes de 500 en la consola delantera. ¿Quiere que lo deje en alguna parte en especial?, preguntó Martín mirando por el retrovisor. «Yo le aviso», respondió el pasajero sin mirarlo. Arrancó el coche. A los pocos minutos, Martín notó que el silencio en la cabina era denso. No se escuchaban los grillos, ni otros autos, ni siquiera el ruido normal de la ciudad al fondo. Solo el motor. Y lo peor, el tipo no dejaba de verlo a través del espejo. Tenía la mirada fija, como si pudiera verlo por dentro. Al pasar por la zona de Picacho, ya en plena subida a la Jusco, el aire cambió. Afuera había neblina, espesa como leche, y la temperatura bajó de golpe. Martín quiso hacer conversación, pero no obtuvo respuesta. El tipo no se movía, no parpadeaba, ni siquiera parecía respirar. Fue entonces cuando algo en el tablero del taxi falló. Las luces internas parpadearon, el radio se encendió solo con estática, y el motor hizo un ruido seco, como si quisiera apagarse. Martín miró el reloj digital. Marcaba las 3:33 de la mañana. «Oiga, ¿seguro que por aquí está bien?», preguntó con voz nerviosa. «¿Aquí es?», dijo el hombre, por fin. Pero lo que hizo después, Martín no lo pudo explicar jamás. Martín frenó en seco. Estaban en un tramo de terracería rodeado de árboles altos, húmedos por la niebla. No había casas, postes de luz ni rastro alguno de civilización. Solo una vieja reja oxidada como entrada a un terreno abandonado. El tipo bajó del auto sin decir nada. Caminó hacia la reja y la empujó con un chirrido insoportable. Martín bajó el vidrio para gritarle que no podía dejarlo ahí, que necesitaba una dirección, pero no alcanzó a decir nada. El tipo se dio media vuelta, lo miró por primera vez directamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa apenas perceptible, forzada, pero con algo profundamente perturbador, como si supiera algo que Martín no. Y entonces ocurrió. En cuestión de segundos,
El ambiente se volvió irrespirable. Un olor ácido como carne podrida y tierra mojada llenó el coche. Martín encendió el motor para largarse, pero los faros comenzaron a parpadear y en lugar de avanzar, el coche se apagó solo. Cuando volvió a mirar hacia el frente, el tipo ya no estaba. La reja seguía abierta, pero más allá solo había neblina. Quiso bajarse para buscarlo, pero algo le dijo que no. Algo muy dentro de él, casi como una advertencia, le gritaba que si cruzaba esa reja no volvería. Forzó el encendido 1, 2, 3 veces. A la cuarta, el taxi rugió y salió disparado cuesta abajo. No miró atrás ni una sola vez. Cuando llegó a la primera gasolinera con luz, estacionó el coche, bajó temblando y vomitó junto al poste. No volvió a trabajar el turno de la madrugada después de eso. Vendió su taxi semanas después. Dice que a veces cuando sueña, vuelve a ver esa sonrisa, la misma, y que desde entonces todos los relojes en su casa se detienen a las 3:33 de la mañana. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué había detrás de esa reja? ¿O por qué lo eligió a él? Eso nadie lo sabe. Pero Martín, a la fecha, asegura que lo que subió esa noche al asiento trasero no era humano. Me llamo Ernesto y llevo más de 15 años trabajando como taxista en Ciudad Juárez. Ya me ha tocado ver de todo, desde pasajes que no pagan hasta tipos que suben borrachos o agresivos. Pero lo que me pasó hace 2 años, una noche de noviembre, no tiene explicación lógica. Y te juro, no me lo vas a creer. Era un jueves, casi las 11:30 de la noche. Yo andaba dando las últimas vueltas antes de cerrar turno. Me encontraba por la avenida de las Torres, una zona donde casi no hay alumbrado y, para serte honesto, hasta da miedo andar solo. Pero ahí también suelen salir buenos viajes, así que le di una última pasada. De repente, vi a un chavo parado a la orilla del camino. Estaba con la cabeza agachada, la capucha puesta y una mochila colgándole del hombro. Levantó la mano para hacerme la parada. Lo noté nervioso, como si huyera de algo o de alguien, y eso fue lo primero que me dio mala espina. El muchacho se subió rápido al asiento de atrás sin decir palabra. Traía la ropa sucia, como empolvada, y olía fuerte, a humedad, tierra mojada y algo más que no supe identificar en ese momento, como óxido. Me dijo con voz cortada que lo llevara a la calle El Fresno, por el Panteón Viejo. Lo dijo rápido, sin verme a la cara. Yo le respondí con un sí, joven, claro, mientras acomodaba el retrovisor. Pero al verlo por ahí, noté algo raro. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos, como si no hubiera dormido en días. No dejaba de mirar por la ventana y apretaba con fuerza la mochila que traía sobre las piernas. Intenté hacerle conversación. Le pregunté si vivía por esa zona, si venía del trabajo o de la escuela. Nada. Apenas me respondió con un murmullo. A los pocos minutos noté que temblaba. De frío o de miedo, no sé. En eso pasamos por una patrulla estacionada, y el tipo, sin aviso, se agachó detrás del asiento, escondiéndose como si lo fueran a detener. «Oiga», le dije en seco, «¿todo bien?». No contestó. Solo se quedó ahí, agazapado, respirando agitado. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y vi que algo se movía dentro de su mochila. La mochila se movía. Al principio pensé que era mi vista, que estaba cansado, pero número. Se agitaba, como si algo dentro estuviera empujando. «¿Qué traes ahí?», le pregunté, intentando mantener la calma. El tipo levantó la vista. Tenía los ojos llorosos y me dijo, casi suplicando, «No se detenga, por favor, ya casi llegamos». Yo ya no sabía si acelerar o frenar en seco. El ambiente en el taxi se volvió irrespirable. Un olor metálico empezó a llenar la cabina, a sangre, estoy seguro.
Era sangre fresca. «¿Qué traes ahí, cabrón?», le grité y me orillé de golpe frente a una tienda cerrada con cámaras. Él trató de abrir la puerta, pero le puse seguro desde el tablero. Bajé del auto, rodeé por detrás y abrí la cajuela, pensando que ahí podría tener algo más. Pero cuando abrí la puerta trasera, él ya no estaba. La mochila seguía ahí, temblando, y en ese momento se abrió sola, muy despacio. Dentro había una niña viva, con los ojos abiertos como platos, amordazada, con las manos atadas y cubierta de sangre. Estaba temblando y solo me miraba, sin poder hablar. Me quedé congelado. No podía creer lo que estaba viendo. Eso no era una broma, era real y estaba en mis manos. Tardé unos segundos en reaccionar. Me temblaban las manos, la boca se me secó por completo y la cabeza me zumbaba. Cerré la mochila de golpe, corrí al volante, tomé el celular y marqué al 911 con los dedos temblorosos. Apenas podía hablar, solo repetía: «Hay una niña en una mochila, ayúdenme, por favor». La policía llegó en menos de 10 minutos. Parecieron una eternidad. Me hicieron a un lado mientras rodeaban el taxi con armas desenfundadas. Abrían puertas, revisaban todo hasta que uno de ellos gritó: «¡Aquí está!». La niña fue sacada con cuidado. Todavía no hablaba, solo lloraba. Tenía unos 6 o 7 años, dijeron. Estaba en shock. Yo me senté en la banqueta, viendo cómo se la llevaban en la ambulancia. No dejaba de pensar en el tipo. Ese maldito. ¿Quién era? ¿Qué planeaba hacer con ella? ¿Por qué subió a mi taxi? Horas después, ya en la delegación, me dijeron que habían encontrado una identificación falsa tirada en el asiento trasero. El tipo seguía prófugo, pero la niña sí fue identificada. Había sido reportada como desaparecida 2 días antes. Su familia la había estado buscando desesperadamente. Ese día entendí que el miedo real no tiene que ver con fantasmas, sino con los monstruos de carne y hueso que caminan entre nosotros. Me llamo Alfredo y trabajo como taxista nocturno en Monterrey desde hace casi 8 años. Ya me acostumbré al silencio de las calles después de medianoche, a los rostros cansados y a la ciudad medio dormida. Pero hubo una noche, hace poco, que me dejó marcado, y desde entonces ya no manejo en ciertas zonas. Era miércoles, pasaban de las 2 de la mañana, lloviznaba. Iba por la avenida Morones Prieto, sin esperanzas de agarrar otro viaje, cuando de pronto vi una figura parada bajo un poste sin luz, empapado. Levantó la mano y le hice la parada. Era un hombre alto, delgado, con un impermeable largo y negro. No se le veía la cara por la capucha. Se subió sin decir palabra. «¿A dónde lo llevo, jefe?», pregunté. El tipo no respondió de inmediato, solo dijo, con una voz ronca y seca: «Tome hacia el sur, pero no tenga prisa. No quiero llegar aún». Me quedé helado. ¿Quién dice eso a esa hora? Y bajo la lluvia. Encendí la calefacción. El tipo no dejaba de escurrir agua. El olor a humedad, a ropa mojada y a metal oxidado empezó a llenar la cabina. Me indiqué hacia el sur, como pidió. Mientras avanzábamos, traté de entablar conversación para romper el silencio. «¿Va a casa o a trabajar?», dije medio en broma. No respondió, solo se recargó en la ventana y murmuró: «Solo necesito tiempo, antes de que me encuentren». No supe si escuché bien, pero me puse alerta. Revisé por el retrovisor. No le veía el rostro, solo su silueta encorvada, pero sí noté que tenía algo bajo el impermeable. Un bulto, largo, como un tubo, o algo peor. Aceleré un poco pensando en dejarlo en alguna calle transitada, pero él lo notó. Le dije que no tenga prisa. Dijo firme, sin levantar la voz:
pero con un tono que caló profundo. Apreté el volante. El silencio volvió a llenar el taxi. Cada semáforo se me hacía eterno. En eso, vi que por el espejo retrovisor, él me estaba mirando directamente. No se había movido, no había hecho ruido, pero ahora su rostro, blanco, inexpresivo, con una cicatriz en la mejilla, se reflejaba claro, y tenía los ojos abiertos como platos. Sin parpadear, no parpadeaba, solo me observaba como si ya supiera lo que estaba pensando. Sentí un escalofrío en la nuca. En ese momento no había nadie más en la calle. Todo estaba desierto por la lluvia. Empecé a pensar que debía bajarme del coche, huir. ¿Pero cómo? Iba manejando, y el tipo estaba justo detrás de mí. De repente habló con un tono sereno, casi susurrando. ¿Usted cree en la culpa? ¿Cómo?, le respondí, sin atreverme a mirarlo directamente. La culpa no desaparece, solo se esconde, como yo. En ese momento sacó algo de debajo de su impermeable. Lo vi apenas por el rabillo del ojo. Era un cuchillo, largo, de cocina, con cinta negra enrollada en el mango. El corazón se me aceleró. No sabía si detenerme, acelerar o estrellarme para que alguien nos viera. Pero entonces él hizo algo inesperado. Abrió la ventana y lanzó el cuchillo afuera. Después volvió a recargarse, como si nada, como si eso lo liberara. «Ya puede ir más rápido», me dijo. Yo no podía ni hablar. Solo asentí con la cabeza y pisé el acelerador. «Gracias por no hacer preguntas», agregó. Y en ese momento supe que esa noche había estado a milímetros de ser noticia al día siguiente. O peor, de no haberla contado. Lo llevé hasta la dirección que me indicó. Una calle sin salida, sin alumbrado, con solo una casa al fondo. Ni siquiera tenía reja. Estaba oscura, sin señales de vida. Frené frente a la banqueta y miré por el retrovisor. Él ya tenía la puerta abierta. «¿Seguro que es aquí?», pregunté, esperando que dijera que no, que era broma, que me estaba probando. Pero solo me miró una vez más y sonrió. No con burla, ni con gratitud. Fue una sonrisa vacía, rota, como si lo poco que le quedaba de humano se hubiera deshecho hace mucho tiempo. «No se preocupe, ya nadie me espera». Cerró la puerta con cuidado, caminó hacia la casa y yo me quedé ahí, en silencio, viendo cómo desaparecía en la oscuridad. Jamás se encendió una luz, nadie lo recibió. Esa noche no dormí, tampoco lo reporté. No supe cómo explicarlo. ¿Qué iba a decir? ¿Que llevé a un tipo con un cuchillo que luego lanzó por la ventana? ¿Y si lo recogía después? ¿Y si no era la primera vez? Desde entonces aprendí algo que ningún manual te dice. Hay pasajeros que no buscan llegar a ningún lado, solo necesitan ser llevados lo más lejos posible de sí mismos.